Oración del día. Mundo, cuántas cosas bellas tienes, pero a la vez cuántas son malas para nosotros. Por eso hoy le digo no al mundo y sí a Dios. Porque Dios es todopoderoso y Él es el que me da, me protege y me bendice. Gracias, Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy quiero hacer tu voluntad, Dios. Quiero aprender a acostumbrarme a no dejarme llevar de las cosas del mundo, de lo que veo, de lo que palpo, sino de lo que realmente es tu voluntad, Señor. Estos pensamientos son los más comunes en nuestras mentes y sabemos que son malos. Son dados a enviar al enemigo para hacernos daño y hacernos caer en tentación. Provienen de nuestra naturaleza carnal y son aquello como la bebida, la droga, la infidelidad, la pornografía, el sexo antes del matrimonio, ganar dinero ilícito, la envidia, el deseo de venganza, todas aquellas áreas en las que somos débiles y nos aleja de vivir bajo la voluntad de Dios. No permitamos que muchas de las que he mencionado y otras que todavía faltan por decir estén tomando control de nuestras vidas. El control yo hoy decido que sea Dios que lo ponga, sea Dios que tome el control de mi vida, porque quiero vivir una mejor vida, quiero que nada me falte y quiero hacer bien las cosas y quiero ganarme la vida eterna con el Señor. Pero tengo que hacer el sacrificio de dejar a un lado todo lo que me pueda hacer daño, todo lo que pueda hacer que otros por medio de mí caigan. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, ni para mi familia, ni para ninguna otra persona. Señor Dios Todopoderoso, gracias por bendecirnos, gracias por darnos este día y gracias porque yo sé que si empiezo a hacer tu voluntad será la mejor. Hoy es un buen día para iniciar a hacer tu voluntad y no la mía. Quiero no dejarme llevar más por las cosas del mundo, sino de ti, Señor, que eres el Rey Supremo, el que todo lo puede y en ti confiamos. Gracias, mi Rey, Señor. Bendito sea tu nombre siempre. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y por eso todo hoy lo presentamos en el nombre del único que se sacrificó y al tercer día resucitó y vive entre nosotros, Jesucristo. Y el pueblo dice: amén.